Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino poder del sonido. Sabemos que en el tiempo final habrá un movimiento babilónico terrible sobre la tierra. Así como en el tiempo antiguo, ¿verdad? Que vino una destrucción en el templo por esta razón y los exiliados llevados a Babilonia, donde el enemigo quería cambiar. Nosotros vemos la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de comer, la manera de pensar, los estudios. Lo podemos ver aquí en el libro de Daniel, en su capítulo 1, ¿verdad? Todas las cosas que el enemigo quería desarrollar con estos jóvenes, que era lo mejor, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pero también nosotros nos damos cuenta de que en el tiempo final, como la escritura nos dice, ¿verdad? Huid, salid de Babilonia, pueblo mío. Sabemos que en el tiempo final habrá también una estructura terrible de manipulación en el mundo espiritual, trayendo una cosa tan terrible sobre la tierra, como dice la escritura, ha caído Babilonia y se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo. De tal manera que nosotros vemos una influencia terrible que viene sobre el alma del ser humano, pero que también todo esto tiene que ver con el poder del sonido, que tiene que ver con una influencia de frecuencias que se están ya desarrollando en este tiempo en diferentes partes del mundo, hablando en la élite, pero también en el diario vivir, al salir a la calle escuchando música que uno puede oír tal vez en alguna tienda, en algún establecimiento, que tiene un efecto en el alma de la persona. Antes habíamos estado hablando también un poco de este tema en otra enseñanza pasada, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver un poquito más en relación a esto de Babilonia. Daniel capítulo 3 versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y aquí hay algo bien interesante. Primeramente, vamos a ver nosotros aquí 66, porque dice que esta estatua que él levantó era de 60 codos y 6 codos, es decir, ya vemos un 6, vemos otro 6 y dice que fue levantado en el campo de Dura. Ahora, si nosotros revisamos el valor numérico de la letra Samej es 60 y de la letra Vav, que es 6, porque dice aquí que era de 60 codos y de 6 codos de anchura, de tal manera que nos lleva a una enseñanza tremenda, que es lo que el enemigo muchas veces quiere desarrollar en la vida de las personas a través de este sonido, de este poder que viene en un sonido para adoración a cosas que no son Dios. Ahora, Samej, la pictografía, de hecho la palabra Samej quiere decir apoyo, o es como una vara de apoyo, de tal manera que en la pictografía del hebreo la letra Samej es una vara de apoyo. ¿Por qué? Porque lo que quería Nabucodonosor era establecer que para el pueblo no hubiera otro apoyo sino la estatua, es decir, el yo, el ego. Ese es mi apoyo. Yo por mí mismo voy a lograr lo que quiero. Y decía ahí que su anchura era de 6 codos. La pictografía de la letra Bab es exactamente un clavo o una estaca, de tal manera que la sameje, el apoyo, la vara, es decir, en otras palabras diciendo, mi apoyo soy yo mismo, estoy anclado en mí mismo. La estaca obviamente muchas veces servía en la antigüedad para afirmar las cuerdas con las que se levantaba el tabernáculo o alguna tienda.
De tal manera que lo que está diciendo es que tu apoyo seas tú mismo, es decir, te afirmes en ti mismo, convencido de que tú lo vas a lograr tú solo. Por eso esta estatua que él levantó era de él mismo. Pero ahora, ¿dónde la levantó? La levantó en el campo de Dura. Y Dura en el hebreo es la palabra 1752, dur, que quiere decir girar, pero no en un avance, sino que dice o mover en círculo. Pero fíjese, está hablando de permanecer, de habitar. ¿Y qué quiere decir esto? Que por medio de la influencia babilónica, lo que se quiere es que uno esté dando vueltas en un mismo lugar, en un círculo, es decir, permanecer en la misma condición que el enemigo quiere para la vida de la gente. Por eso cuando Dios le habla a su pueblo allá en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, lo que Él les está diciendo es: salgan, huid de ella, pueblo mío, porque lo que el enemigo quiere desarrollar en la vida de la gente, pues es que esté girando en un mismo lugar, sin poder avanzar, sin poder seguir adelante, sin poder alcanzar la meta, sino permanecer y habitar en un lugar donde Dios no quiere. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Estuvo caminando en círculos. Ahora, ¿cómo desarrolla esta influencia? Levanta esta estatua, vemos ya 6, porque era de 60 codos, después dice que era de 6 codos de anchura, vemos otros 6 y dice que le establece en este campo de Dura. Pero ahora fíjese qué más, Daniel 3:5, al oír el son de bocina, número 1, de la flauta, número 2, del tamboril, número 3, del arpa, número 4, del salterio, número 5, de la zampoña, número 6. Es decir, ya vemos aquí 60 codos de altura, 6 codos de anchura y 6 instrumentos. Es decir, 6, 6, 6. Y nos está diciendo que al oír, ¿qué propósito tiene al oír esta música? Porque estaba por medio de bocina, de cuerno de carnero, estaba por medio de flauta, de tamboril, de arpa, de salterio y de zampoña. Y dice, y de todo instrumento de música. ¿Y qué quería que hicieran cuando escucharan este sonido? Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Fíjese qué tremendo, que el propósito que tenía el enemigo, es decir, en este caso el rey Nabucodonosor, que está representando obviamente un ser caído, que nosotros al oír toda esta influencia que viene en el mundo, nosotros igual nos postremos y adoremos algo que no es Dios. Pero lo terrible aquí es que esto venía al oír, aquí dice al oír el son de la bocina. Nosotros sabemos que en nuestro caso, para nosotros es el oír la palabra de Dios, porque por medio de eso nosotros tenemos fe. Pero aquí la pregunta es: ¿qué estamos nosotros escuchando? ¿Qué es lo que nosotros estamos desarrollando por medio de nuestro escucha? Muchas veces nosotros podemos escuchar cosas que no son de Dios, que están influenciando nuestra alma para ir a adorar otras cosas que no son las que Dios quiere. Pero qué tremendo cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y esa voz de Dios nos lleva a actuar en fe, nos lleva a actuar en lo que Dios quiere para nuestra vida. Fíjese qué más dice aquí en Daniel 3:7, por lo cual al oír todos los pueblos, fíjese, no solamente está diciendo de los que estaban ahí en Babilonia, todos los pueblos al son de la bocina, así como dice en el libro de la Revelación también, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, no solamente una nación, todas las naciones. Y cabe decir que está hablando de esa misma Babilonia.
Ahora fíjese, entonces dice que al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, es decir, esos 6 instrumentos y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjese qué terrible, la gente adorando esta estatua al oír obviamente el son de estos diferentes instrumentos musicales que se estaban tocando. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una influencia poderosa en el mundo, hermano amado, por medio de ondas, de frecuencias, por medio de sonidos que se está desarrollando y la gente no se da cuenta lo que está causando en su alma. Nosotros podemos decir, pastor, pero es que yo no adoro imágenes, yo no adoro estatuas, pero puede ser que esa estatua no simplemente sea algo externo, puede ser algo, todo aquello que nosotros podamos amar más que a Dios, puede ser idolatría o es idolatría. Nosotros vemos qué es esta estatua que se postraban y adoraban. Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Pero fíjese, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Por medio de qué adoraban a esos demonios? Por imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Fíjese qué terrible, que detrás de de todas esas imágenes estaban haciendo una adoración a demonios, de tal manera que cuánta gente hoy puede haber estando adorando demonios sin darse cuenta de que lo está haciendo. ¿Y por qué? Porque simplemente está amando a algo más que a Dios. Por eso la escritura es clara y nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ahora, vemos también esto, aparte de lo que ya veíamos ahí en Daniel, que es 666, es decir, de 60 codos, de 6 codos de anchura y 6 instrumentos, 666, la manipulación en el alma. También vemos que viene una manipulación en la mente en Juan 666, donde dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjese qué tremendo, que ahora en este tiempo esta gente que viene influenciada por estas situaciones se vuelve atrás y ya no anda con el Señor. Y no solamente era pueblo, no solo era gente que estaba con Jesús, sino que eran discípulos, muchos de sus discípulos. Viene una apostasía terrible, porque desde el sonido que viene a afectar el alma, a afectar la mente, porque si estudiamos un poquito más en el sentido científico, en el sentido de frecuencias, de ondas, sabemos que igual el efecto que tiene sobre el cerebro y sobre las emociones. Y nosotros vemos que el comportamiento del ser humano puede ser cambiado de un momento a otro simplemente por escuchar un tipo de música, simplemente por escuchar un tipo de sonido. Y entonces por eso, qué terrible que hoy en día se está desarrollando eso. Ahora nosotros podemos ver también el tipo de gente que causa, que provoca este tipo de sonido. Y en segunda de Timoteo 3:1 nos está hablando, ¿verdad? Son 18 cosas que están aquí. 18 cosas características que menciona la escritura de estos tipos de personas, pero que obviamente, si nosotros sumamos 6 más 6, o es decir, 3, 6, son 18 características que viene causando en el ser humano. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán
tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Por eso le decía, cuando alguien ama más a algo más que a Dios, es una idolatría. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere causar en este tiempo en la humanidad, una desviación de la verdadera fe en Dios. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal, se pueda suscribir y que pueda compartir con sus seres queridos y en las redes sociales, ¿verdad?, las enseñanzas para ser de bendición a otros. Bueno, de esta manera vemos también en este poder del sonido que lo que este Nabucodonosor y Babilonia quería traer sobre el pueblo del Señor, tanto en el tiempo, ¿verdad?, de la tribu de Judá en ese exilio, como en el tiempo actual, traer una manipulación sobre el ser humano para que este humano esté influenciado en su alma y poder adorar otras cosas que no son Dios. De tal manera que en el tiempo antiguo vemos que se levanta esta estatua, ¿verdad? Y vemos la numerología de 666. Vemos también que lo levanta en el campo de Dura, que está hablando de un lugar donde se permanece, donde se tiene una confianza propia y uno se ancla ahí en lugar de avanzar a lo que Dios quiere. Recordamos que también el pueblo de Israel sufrió una situación así, similar en el desierto, pero sabemos que lo que Dios quiere es que avancemos, que sigamos adelante, que lleguemos a la meta y al objetivo que Él tiene para nuestra vida. Pero ahora veamos qué pasó en este tiempo, porque al son, es decir, al oír cada instrumento, los pueblos tenían que postrarse y adorar, pero había un remanente que no estaba dispuesto a hacer eso, porque la Escritura, como ya leímos, nos dice que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron esa estatua. Pero aquí pasa algo más. Había otros. En Daniel 3:16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjese, es lo que Dios está buscando en este tiempo. Gente, hermano, dispuesta que diga: Señor, aunque haya una influencia terrible sobre la tierra, no quiero seguir los trends, no quiero seguir las modas, no quiero seguir lo que hoy todos siguen, quiero seguirte a ti. Quiero, Señor, adorarte a ti. No quiero tener otros dioses en mi vida. Pero fíjese, cuando le dice esto, dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, o mejor dicho, Obed Nabú o Nego, ¿verdad? Que está hablando, Obed es la palabra hebrea siervo, y Nabú era el dios principal de ellos, de Asiria o babilónico, pero este dios representaba la inteligencia o todo ese tipo de escritura y de conocimiento oculta. Estos nombres que les pusieron, aunque no voy a hablar de esto, ¿verdad?, pero son importantes de cómo los querían someter, porque Obed, le vuelvo a repetir, quiere decir en hebreo siervo, que quería hacerlos siervos de otros dioses. Les cambiaron los nombres, les cambiaron las vestiduras, les cambiaron la forma de comer, les querían cambiar todo, hasta que dijeron: momento, hasta aquí.
Hoy en día, ¿por qué tanta gente, la mayoría de las personas en el mundo, se dejan manipular por el orden que establece en la tierra, cuando nosotros ya sabemos que el mundo yace bajo el poder del maligno? Son las mismas leyes las que están poniendo o activando o aprobando cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ahora fíjese qué más. Dice que cuando él se enojó y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Es decir, que si eran hombres, como dice aquí en esta versión, vigorosos, que sabían, que tenían conocimiento porque eran de su ejército, sabían lo que estaban haciendo, esas ataduras que trajeron sobre ellos, pues obviamente no era cualquier tipo de atadura, y dice para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí que yo Veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Yo te quiero decir algo hoy en este día, hermano amado. No importa cuánta influencia el enemigo quiera traer sobre tu vida, no permitas que te contamine, no permitas que te arrastre, no permitas ser parte de esa influencia sobre tu vida, sobre tu familia, en tu matrimonio, en tu congregación. No permitas. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando tú te mantengas, hermano, y digas: no, yo no me voy a postrar ante esto, yo no voy a tolerar esto que va en contra de mi Dios, Dios te va a guardar, hermano. Solo para lo que ayudó ese fuego fue para quemar las ataduras que le habían puesto estos hombres. Yo te quiero decir que cuando viene a imponer, a poner una imposición, el mundo, el orden que está en el mundo, las situaciones que pasan en este mundo, solo cuando estés ahí en el fuego, cuando estés ahí en la prueba, date cuenta que eso va a quemar las ataduras. El fuego que viene sobre nosotros no es un fuego que nos destruye, es un fuego que nos purifica. Es un fuego, hermano amado, que rompe o que quema todo aquello que no sirve, pero para la gloria de nuestro Padre Celestial. Yo te quiero decir algo, hermano. Yo no sé lo que estés pasando, lo que estés viviendo, la influencia que quiere venir sobre tu vida, pero yo te quiero decir, hermano amado, que te mantengas firme, que te mantengas fiel, que te tomes de la mano del Señor, porque Él te librará, Él te sacará de ahí. Dice la escritura que cuando echaron a estos, el rey se espantó y se levantó y les dijo: pues ¿qué no eran tres los que echaron ahí? Dice: el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esa fue su declaración, porque no sabía cómo más decir, pero nosotros sabemos que el Señor estaba ahí, había un ángel ahí protegiendo, guardando, había ahí un delegado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando nosotros nos disponemos a obedecer al Señor, a servirle y solo a Él darle nuestra adoración, Él nos va a respaldar. Ahora fíjese cómo está el mundo ahora, con todo el sonido, con toda la música que hoy en día hay. Hoy en día la música muchas veces se ha transformado, y ya la música de la congregación muchas veces parece como música de afuera, que trae una misma influencia sobre el alma
alma del ser humano, sobre el comportamiento del ser humano, de tal manera que muchas veces ya solamente cambia la letra, ya es igual muchas veces la música, cuando en realidad, hermano amado, creo que guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos traer esa restauración a la verdadera adoración, alabanza a nuestro Padre Celestial, que obviamente no se define o no se confina en lo que es la música solamente, sino que nosotros la intención, como tuvieron estos jóvenes, de adorar a Dios solamente, de no postrarse y adorar al son de este tipo de música que se estaba tocando. Pero hoy en día nosotros sabemos cómo la gente, cómo el pueblo es arrastrado por la música del mundo, pero sabe, nosotros los que queramos mantenernos y decir, no, no, yo no me voy a dejar manipular, yo quiero adorar al único y verdadero Dios, saber que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a proteger, que Dios estará con nosotros. Hoy en día es tan fácil recibir ministración, tanto de una película, de una serie, de algo en televisión, de la música, del estéreo, de tantas frecuencias y ondas que se mueven por medio en la tierra o por toda la tierra. Pero cuando nosotros nos conectamos con Dios, con la presencia divina, sabemos que Dios estará con nosotros trayendo lo que necesitamos. Así que yo espero que este pensamiento de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y compártelo con tus seres queridos. Shalom, hasta luego.